Muy bien, hermanos, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Perdón. Marcos, capítulo 2, versos 23. Vamos a leer hasta el verso 6 del capítulo 3. Marcos 2, 23 al 3, 6. Marcos 2, perdón, 23 al 3, 6. Pueden seguir también en la pantalla, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Perdón. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios, cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. En otra ocasión, entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Úsala, Señor, por el poder, la agencia de tu Espíritu, para transformarnos, para cambiarnos, para enseñarnos, para revelarte a nosotros, para revelar tu corazón y tus pensamientos a nosotros, para que nosotros podamos vivir vidas de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus prioridades. Y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías a nuestras vidas. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En toda iglesia hay legalistas. Yo estoy seguro que ustedes los han visto. El legalista normalmente tiene así como un aire
de espiritualidad. El legalista es una persona que tiene mucha experiencia en las cosas de la religión. Es una persona que sabe mucho la Biblia. Se sabe muchos pasajes de la Biblia, muchas porciones. Sabe muchos versículos. Siempre tiene algo que decir al respecto de las cosas que no está bien en la iglesia. Y con el tiempo, el legalista se va ganando la admiración de ciertas personas en la iglesia. Porque es una persona que se ve muy espiritual. Y es una persona que sabe mucho de la Biblia. Y es una persona que sabe mucho de cómo tienen que ser las cosas en la iglesia. Y luego de un tiempo, ¡zas!, el legalista ataca. Y destruye lo que Dios está haciendo. Déjame decirte algo, hermano. Los legalistas no son nuevos. Existían en la época de Jesús. De hecho, mi hermano, Jesús lo mataron una pandilla de legalistas. Y aquí los vemos en el Evangelio según San Marcos. Verán, para el judío, una de las cosas más sagradas, uno de los aspectos, uno de los pilares de la religión del judío era el sábado. El sábado no se podía hacer absolutamente nada. Todavía hoy los judíos que son bien ortodoxos no pueden hacer absolutamente nada el sábado. Tengo un amigo, un conocido que es judío. Él me dice que para ir a la sinagoga el sábado, él cierra la casa, pero no se puede llevar la llave de la casa consigo. Porque si se lleva la llave de la casa en el bolsillo, mientras camina hacia la sinagoga está cargando algo. Y no se puede cargar nada en día sábado. Así que tiene que buscar un lugar de entre unas matitas ahí por fuera de la casa y dejar la llave ahí para no cargar la llave consigo mientras camina a la sinagoga, porque el sábado no se puede hacer ninguna obra. La comida que se va a comer el sábado hay que prepararla el viernes. Cargar algo en el día sábado se castigaba con pena de muerte. La tradición de los judíos decía que en el día sábado, una de las tradiciones, en el día sábado se podía hacer un nudo, pero solo se podía hacer un nudo que usted pudiera desatar con una sola mano. El día sábado era y es hoy una de las instituciones más sagradas para el judío religioso. Cuando yo estuve en Israel, el viernes a eso del mediodía empezaron a llegar un montón de señores de estos vestidos de negro, con la barbota así y el sombrero negro. Empezaron a llegar y a registrarse en el hotel. Y yo le pregunto a alguien, ¿y es que hay una convención o algo? Dice, no, mañana es el Shabbat,
es el sábado. Y ellos tienen que caminar a la sinagoga. Pero no pueden caminar más de cierta distancia porque es pecado. Así que tienen que dormir esta noche en un hotel para amanecer a una distancia suficiente de la sinagoga mañana para no pasarse de esa distancia caminando. Sí, mi hermano, el Shabbat, el sábado, era una de las cosas más sagradas, intocables para el judío. Y Jesús iba caminando con sus discípulos un día sábado. Y yo me imagino a Jesús con sus discípulos. Los discípulos de Jesús no eran expertos religiosos, los discípulos de Jesús no eran fariseos, no eran rabís. Los discípulos de Jesús eran gente, pescadores, cobradores de impuestos. Era una banda de estrafalarios. Y Jesús va con sus discípulos caminando y los discípulos medio que tienen hambre, tienen ganas de un snack en el día sábado. Y van pasando por los campos y van agarrando las espigas de trigo de los campos. Y ellos las hacían así con las manos para soltar los granos. Y se comían esos granos de espiga. Pero para el judío era prohibido cosechar grano en el día sábado. Los discípulos están con hambre, andan caminando en día sábado, no cargan comida encima, así que van agarrando de las espigas que ven en el camino porque tienen hambre, pero uy, eso es prohibido. Eso es pecado. Eso no se puede hacer. Y de una vez saltan los fariseos a decirle, mira, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? La Biblia no dice que era prohibido comer en el sábado. La Biblia no dice que era prohibido arrancar una espiga el sábado. La Biblia dice que era prohibido cosechar grano en el sábado. Pero así es el legalista. El legalista todo lo lleva a un extremo. El legalista todo lo exagera. El legalista todo lo hace una cosa, un sacrilegio. Mira, Señor, ¿por qué tus discípulos están haciendo aquello que es prohibido hacer en el día sábado? Y esa es la primera, yo lo llamo la primera etapa del legalista. Porque el legalista en la primera etapa le gusta hablar. Es hablador. Le gusta cuestionar. Le gusta preguntar. Uy, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la hermana fulana de tal está haciendo eso? ¿Y por qué el hermano fulano de tal está haciendo aquello? ¿Y por qué el otro hermano que está aquí en la batería está haciendo aquello? ¿Y por qué? Esa es la primera etapa del legalismo. Es el legalista preguntador. El legalista cuestionador. El legalista que está viendo todas las cosas que están mal en la iglesia, en la casa del Señor, está viendo todas las cosas que son incorrectas y está preguntando por qué esas cosas están sucediendo, por qué se permite que esas cosas se hagan. Y los fariseos van donde el Señor, claro, van donde el líder, van donde el pastor. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué las flores son blancas en vez de ser rosadas? ¿Y por qué esto, aquello? ¿Y por qué ese instrumento, el otro? ¿Y por qué la música sagrada solamente se puede tocar con piano y con órgano? Hay gente que piensa así. Esa es la primera etapa. Mirar
y cuestionar. Los fariseos estaban mirando lo que los discípulos hacían. Y cuando veían algo que se salía un poquito ahí de las rayas, ¿Por qué? ¿Por qué usted permite a sus discípulos que hagan eso? Bueno, se lo dije la semana pasada. Si a mí me dieran $1 por cada vez que alguien dice, hermano, ¿por qué? Ya tendría una cuenta bien grande en el banco. Pero esa es la primera etapa. El Señor le dice a los fariseos, ustedes no han leído, ustedes que son expertos de la ley, ustedes que conocen las Escrituras, que se saben la Biblia de una etapa a la otra. Ustedes nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió de los panes consagrados a Dios que solo los sacerdotes les era permitido comer. Y dio también a sus compañeros. Hermanos, los panes de la proposición, los panes sagrados, eran panes preparados delante de la presencia del Señor, en el tabernáculo o en el templo. Eran panes que tenían que estar delante de la presencia del Señor. 12 panes, uno por cada una de las tribus de Israel. Y cuando ese pan bendecido, consagrado, se quitaba allí, porque el pan tenía que estar fresco todos los días, solo el sacerdote se podía comer esos panes. Y lo tenía que comer dentro del tabernáculo, dentro del templo, en un territorio sagrado. Pero David andaba huyendo de Saúl, del rey Saúl, porque Saúl era un psicótico. Yo no sé cuando ustedes han tenido un jefe psicótico. David andaba huyendo de Saúl. Y David llega, no tiene armas, tiene hambre, salió con la ropa que tenía puesta, huyendo. Y llega donde el sacerdote y le dice, no tengo armas y tengo hambre. Y el sacerdote dice, aquí está la espada que le quitaste a Goliat, el filisteo, cuando lo mataste. Comida, lo único que tengo son los panes sagrados de ayer que los sacamos y todavía no nos los hemos comido. Son panes sagrados. Pero, le dice el sacerdote ahí, pero si no has tocado mujer, dice, no he visto mujer, pero es hace como 3 días. Dice, bueno, entonces te los puedes comer. Y David se comió los panes sagrados. ¿Por qué? Unos panes que eran consagrados. Algo que era sagrado, importante. Un artículo, un objeto de religión, del servicio, del culto a Dios, que desde el punto de vista estrictamente religioso, a David no le era permitido comérselo. Pero era un momento de necesidad humana. El hombre estaba allí, un hombre siervo de Dios, huyendo de un rey psicótico. David estaba en extrema necesidad. Y en un caso de extrema necesidad, el sacerdote decidió quebrantar un poquito la regla de la religión para poder atender a la necesidad humana urgente que estaba enfrente de él. Y el Señor le dice a los fariseos, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, la verdadera religión, la experiencia religiosa auténtica, tiene que liberarnos
no esclavizarnos. Tienes que darnos gozo y libertad y satisfacer las necesidades espirituales más profundas del ser humano. No convertirse en un yugo, en una carga que nos esclaviza y que nos robe la vida. Pero ahí no quedó la cosa. En otra ocasión el Señor entra a la sinagoga en el día sábado. Y había un hombre ahí con la mano seca. Y dice la palabra del Señor que algunos de los que estaban allí buscaban un motivo para acusar a Jesús. Y no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Bueno, cuando en la iglesia hay una banda de legalistas, uno se siente así, uno se siente que todo el tiempo lo están mirando. Uno se siente que uno tiene que caminar en cascarita de huevo, porque donde uno hace una cosa, hermano, ¿por qué usted está permitiendo? ¿O por qué usted? Sí, así es. Mirando todo lo que los demás hacen para cuestionarlo. ¿Pues saben una cosa? Jesús no vino a satisfacer a los legalistas. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a satisfacer a los legalistas religiosos. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor está allí, en día sábado, mirando la necesidad de este hombre. ¿Cuántos años este hombre había estado así? No sabemos. ¿Será que había nacido así? No sabemos. ¿Será que tenía muchos años de vivir así? No sabemos. Pero la necesidad estaba allí ese día. Y la necesidad humana siempre es urgente. Sí, Jesús pudo haber esperado hasta el día siguiente para sanar. El hombre se pudo haber esperado un día más con la mano así, pero la necesidad humana siempre es urgente. Y Jesús sale al ruedo, porque él no tenía miedo de lo que los legalistas pudieran decir. Jesús sale al ruedo y dice, ustedes que son los expertos en la religión, ustedes que se saben la Biblia, ustedes que saben todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en un día sábado. Ustedes que son los que saben si el nudo se puede hacer con una mano o solo con dos manos o solo se puede hacer con una mano. Ustedes que tienen el conocimiento experto de la religión y de las reglas y de todo lo que se puede hacer y de todo lo que no se puede hacer en un día sábado. A ver, dígame, ¿es permitido en día sábado sanar, salvar una vida o matar? Por ellos no contestan, ellos están mirando nada más. A ver qué es lo que el Señor va a hacer. Bueno, y el Señor se entristeció. Dios se entristece. Dios se entristece. Cuando estamos tan enfrascados en nuestro legalismo, nuestras reglas, en nuestras tradiciones, en nuestras cosas sagradas, que no vemos lo que Dios está tratando de hacer en nuestro medio. Jesús lo llama y dice, ven acá, hijo, ponte aquí.
extiende tu mano. Y la mano del hombre le fue restaurada. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los maestros de la ley? ¿Qué hicieron los expertos de la religión? ¿Qué hicieron los religiosos? Se alegraron y dieron gloria a Dios por la obra que Dios, maravillosa, que Dios estaba haciendo en medio de ellos. No, no fue eso lo que hicieron. Dice que tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Ellos consideraban que Jesús cometió un pecado. Mira, hermano, Jesús no hizo nada. La Biblia no dice que Jesús lo tocó. La Biblia no nos dice que Jesús hizo un lodito y se lo puso en la mano. La Biblia, ¿qué hizo el Señor? Habló solamente, lo sanó con su palabra. Extiende tu mano. Jesús no hizo ninguna obra física. Pero para estos legalistas, estos expertos en religión, este Señor está sanando en día sábado y sanar es una obra, por lo tanto este hombre está cometiendo un gran pecado, porque el sábado es una de las cosas más sagradas de nuestra religión que nadie puede quebrantar. Este hombre está pecando, así que hay que eliminarlo. Para ellos Jesús cometió un gran pecado con sanar a este hombre, pero no se dieron cuenta que mayor pecado cometían ellos al salir y aún en día sábado ponerse a tramar la muerte de un inocente. Saben, así es el legalista. Voy a tomar un dicho prestado, pero el que es legalista es como el que tiene mal aliento. Molesta a todos los que están alrededor de él, pero no se da cuenta que él es así. Para ellos Jesús cometió un gran pecado en sanar a este hombre, porque para ellos sanar, aunque Jesús no hizo nada físicamente con sus manos, en día de reposo era pecado, porque el sábado era un día sagrado en la religión del judío. Pero salir y tramar aún en día sábado la muerte de un inocente no lo consideraron un pecado. Así es legalista. Una vez estaba hablando con alguien y estamos hablando de nuestra entrega, yo estaba hablando de mi compromiso, de mi pasión por el Señor, por la iglesia. Y yo le dije, tú sabes, yo creo que con la ayuda del Señor, yo creo que yo estoy dispuesto a morir por el Señor y por la iglesia. ¿Y sabe lo que me dijo? La pregunta no es esa. La pregunta es si tú estás dispuesto a matar por Dios y por la iglesia. Ese es el legalista. Su religión es tan importante que está dispuesto a hacer daño por preservar las instituciones de su religión. Y esta segunda etapa es la que llamamos el legalista político. Porque ya llegó el momento en que estos fariseos no se conformaron con cuestionar, no se conformaron con señalar, no se conformaron con estar observando lo que el Señor hacía, que de repente estaba fuera de la raya, y preguntar y cuestionar y decir, ¿por qué usted está haciendo esto? Ya partieron a la acción. Ya
consideran que no es suficiente estar cuestionando y señalando y comentando. Ahora es necesario hacer algo al respecto. Ahora es necesario establecer alianzas políticas. Ahora es necesario establecer un núcleo de gente que piense como nosotros para tomar cartas sobre el asunto. Y lo hemos visto a través de la historia, hermanos, en todas las instituciones religiosas. El legalista político, como estos fariseos, que no tenían nada en común con los herodianos, excepto el hecho de que ambos partidos ahora querían eliminar a Jesús. Llega el momento en que el legalista parte a la acción y necesita tomar cartas sobre el asunto, porque esto no puede continuar, porque esto no puede persistir, porque no es posible que este hombre siga haciendo este sacrilegio y quebrantando las reglas y las instituciones sagradas de nuestra denominación y nadie haga nada al respecto. Aquí las cosas tienen que cambiar. Y salieron y se aliaron con los herodianos para tramar la muerte de Jesús. Bueno, la pregunta es, ¿por qué los legalistas en el tiempo de Jesús y en todas las demás épocas de la historia parecen estar siempre opuestos a la obra de Dios? Parecen estar siempre oponiéndose a lo que Dios está tratando de hacer. Parecen, en vez de ayudar a la obra de Dios y a lo que Dios está tratando de hacer, están causando problemas y malestar y destrucción en medio de la obra de Dios. Yo creo que este pasaje nos dice por qué. Verán, para el legalista, la religión es más importante que la gente. Para el legalista, la religión, lo que él considera sagrado, lo que él considera reglas inquebrantables, lo que él considera aquello que nadie puede tocar, porque esa es la manera, la única manera según él como se puede servir a Dios. La religión para el legalista es más importante que la gente. Pero Jesús nos demostró claramente que para Dios las personas son más importantes que la religión. Las necesidades de las personas. Sí, eran panes sagrados, pero David tenía una necesidad, tenía una urgencia, y ¿qué es peor? Dejar al hombre morirse de hambre o darle los panes que el sacerdote se podía comer. Sí, el día de reposo era un día para ir a la sinagoga y un día en el que no se debía hacer obra alguna para concentrarnos en Dios. Pero ¿qué es más importante? ¿Seguir las reglas, nuestras propias interpretaciones de la religión, o atender la necesidad de este hombre que está allí con su mano seca en la presencia de aquel que tiene todo poder para sanar? ¿Qué es más importante? ¿Seguir las reglas de una religión o atender a la necesidad de las personas? Lo que caracteriza al legalista es que para él seguir las reglas de su religión es más importante que cuidar a las necesidades, a los problemas, a las inquietudes de las personas. Pero para Dios es más importante responder a la necesidad humana que seguir las reglas de una religión. Hermanos, ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Y qué clase de iglesia queremos ser? Uno que pone
la religión antes que a la gente, o uno que ponemos como Dios, como Jesús, las necesidades de las personas antes que nuestros criterios religiosos. No nos olvidemos, hermano, la palabra que el mismo Señor nos dio. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Oremos. Señor nuestro Dios, te pedimos que tú nos guíes. Andar siempre de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la ley. Porque la ley, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Que podamos no simplemente seguir normas y reglas, sino que podamos sentir con tu corazón y ser guiados por tu amor, por el poder y la gracia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y actúas con misericordia y con amor. Y atender la necesidad física o espiritual o material de aquellos que te necesitan. Aun cuando eso signifique ser incomprendidos, aun cuando eso signifique ser acusados. De quebrantar tradiciones. Porque es más importante sentir con tu corazón, actuar con misericordia, con compasión, tener paciencia y amor para con aquellos que te necesitan. Que convertirnos en expertos en religión. Que seguimos las reglas al pie de la letra. Pero nos olvidamos que Jesús vino en respuesta a la necesidad humana. Que el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es más importante? Perdonar a una mujer adúltera y decirle, vete, no peques más. Que seguir la ley al pie de la letra y matarla a pedradas. Que seamos, Señor, guiados por ese espíritu. Ese espíritu que habitó en Jesús. Que le guió siempre a hacer la voluntad del Padre. No importando la crítica de los religiosos de su época.
Señor, que podamos ser como Jesús fue. Que tengamos no las prioridades de los fariseos, sino las prioridades tuyas, Dios. Y que le demos importancia a las cosas que realmente son importantes para ti, Señor. No a las cosas que los religiosos dicen que son importantes. Ayúdanos, Señor. Porque a veces no es fácil. A veces no entendemos. A veces necesitamos dirección y sabiduría. Pero confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos cantemos un himno más. Él es Jesús, el Señor.